Estamos viviendo una crisis que, contrariamente a sus conceptos como estadio temporal y relativamente breve, se presenta como estructural y permanente. Hemos visto cantidad de actos que se han desarrollado para hablar de la economía, de la austeridad, del turismo y su masificación, de presentaciones de todo tipo de libros y publicaciones. También, y de manera especial, todos los que son conmemoraciones, así como programas de espectáculos y entretenimiento que organizan muchos ayuntamientos, sin el menor contenido cultural. Se trata solo de encuentros sociales, como si quisieran reproducir a nivel realista. En todo el mundo no se caracteriza por buscar respuestas, sino que solo persigue la adaptación a cualquier pequeño cambio para que todo siga igual, en donde una ínfima minoría impone toda su alternativa a la inmensa mayoría. Hemos visto cómo conseguía la desmovilización de los colectivos sociales y culturales más activos. Su dinamismo constituía un serio peligro para el poder, ya que sabían situarse al margen del sistema y provocar la ruptura al desconfiar de los modelos establecidos. Era necesaria su domesticación. El gran error político fue no haberse dado cuenta de la desafección que crecía en el seno de la sociedad. No eran solamente los recortes sociales, las leyes represivas o la privatización de la sanidad y del sector estratégico, como el agua, la limpieza, la depuración de los residuos, la energía, el transporte, sino la ley Wert y todo lo que hace referencia a la cultura, en la que se veía una nueva fuente de negocio empresarial. La cultura no se puede separar de la política. La cultura es política. Nuestra querida María Eulalia Carmany, de cuyo nacimiento ahora se cumplen los 100 años, siempre nos lo recordaba. Esto quiere decir que no cambiaremos la concepción de la política de austeridad, de los recortes y privatizaciones, si no cambiamos la visión cultural del mundo en que actualmente nos movemos. Esta es la cuestión central de una visión neoliberal, que hace de la cultura no solo un club privado de intelectuales elitistas, sino que nos lleva a perder la conciencia del pueblo. Es importante leer a Gramsci a la hora de replantearnos un real de los valores democráticos, cuando nos dice que para conseguir la hegemonía y la capacidad de decisión política hay que luchar por la hegemonía cultural. Por eso, la hegemonía cultural no se puede ser ejercida por la voluntad de un partido político, ni tan solo de una clase social. La hegemonía exige la pluralidad de todas las fuerzas políticas, sociales y culturales, cada uno manteniendo su autonomía y su autogestión. Ante esta situación, que todos podemos analizar, ya que es parte de la historia que vivimos, pensamos que teníamos que acudir a Harold Rothbard, un investigador cultural que combina la investigación con la docencia y la escritura. Lo digo claramente, Rothbard es un punto de referencia internacional, con cuyas aportaciones podemos enriquecernos y sobre todo para ayudarnos en la lucha por hacer que la sociedad menorquina no se convierta en una marca que solo favorezca a un determinado sector. Para evitar que en un futuro no muy lejano la cultura se convierta en una sarta de espacio temático cuyo objetivo no será, desde luego, elevar la conciencia de los ciudadanos, sino convertirnos en consumidores que disfruten de las ofertas comerciales, de sus cantinas, de sus chiringuitos o de sus tiendas de souvenir, como irá sucediendo en la Isla del Rey o en el Lazaret. Harold Rothbard en estos años ha publicado numerosos artículos y libros, tales como Emprendedores en la Cultura en el 2010, Cultura Libre Digital en 2012, La tragedia del copyright, Memes, Inteligencia, Idiota, Política, Radio y Folclore Digital en 2015 y luego Cultura Libre del Estado en 2016, que ha sido muy comentado en todos los medios en este país. Harold Rothbard es el coordinador de Unidad de Investigación y Doctorado de BAU, Centro Universitario de Diseño de Barcelona, y en donde también imparte la asignatura de Economía, Empresa y Diseño. Es miembro de la línea de investigación Objetología Crédito. Podríamos seguir enumerando cantidad de cursos y talleres que ha impartido en torno a los asuntos relacionados con la economía de la cultura, las políticas culturales o el trabajo en cultura en numerosas universidades, en donde sus aportaciones
ha sido reconocida por todos los medios. Por ello, tenerlo en menor que ha sido una suerte, y mi mayor deseo es que todos saquemos el máximo de provecho de sus aportaciones. Son muchas las invitaciones que reciben, pero aquí nosotros, un grupo de amigos y de amigos, hemos querido invitarlos porque queremos reivindicar sus raíces mallorquinas, milloneras, y rendirles nuestro reconocimiento. Es así que nuestra mayor alegría es vuestra asistencia y sobre todo aprovechar de sus aportaciones, porque creo que a las generaciones futuras le van a hacer falta. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Creo que ya lo has dicho todo. Podemos pasar a las preguntas si queréis. Me han dicho que hay un bar aquí a la esquina muy guay, así que vamos ya a firmar. Muchísimas gracias por la invitación. Me hace una ilusión increíble estar aquí pasando la tarde hablando de cultura con todas vosotras, con todos vosotros. Y me hace mucha ilusión que un colectivo autogestionado haya levantado este evento y hayáis acudido. Así que espero no aburriros mucho, pero tiendo a aburrir. Así que lo que sepáis que va a ser así un poco complicado esto. Pero bueno, quiero hablar de un tema menor, y es un tema menor que es la cultura. Pero como es menor, creo que es importante, porque hay veces que las cosas pequeñitas son las que importan. Y lo que me interesa hablar un poco es de cómo la cultura y la política se tocan, se hablan, se necesitan, y cómo paulatinamente lo que hemos perdido dentro de la política es lo cultural, cómo se ha ido olvidando el papel que tiene la cultura dentro de la política. Y voy a hablar de eso un rato, no más de 40 minutos. Y si me voy más, me avisáis, ¿vale? Porque tiendo a enrollarme y a veces, bueno, con digresiones y cosas, ¿vale? Y sobre todo lo que me interesa mucho es entender cómo hemos llegado a esta situación como de desafección, descuido, incluso desprecio a veces por la cultura, ¿no? Es decir, ¿por qué de alguna forma cuando se cierra la sanidad nos enfadamos, ¿no? Cuando hay ataques a la educación nos enfadamos, pero cuando cierra una biblioteca nadie mueve una ceja, ¿no? Cuando se cierra un museo, pues bueno, está cerrado. Entonces me interesa, me preocupa, ¿por qué tenemos esta desafección con la cultura? ¿Por qué nos interesa? ¿Por qué nos importa tan poco? Y vamos a intentar ver por qué, o voy a lanzar un par de hipótesis. Porque creo que la cultura es importante, porque al final nos hace quienes somos y nos hace pensar quiénes vamos a ser, ¿no? Claro, hablar de cultura siempre es complicado, porque podríamos abrir un debate general muy grande sobre qué es cultura y qué no. Entonces, de momento, para ir un poco más rápido y un poco aterrizar la conversación, voy a hablar de cultura como un conjunto de derechos. Porque eso es una cosa que tenemos. Tenemos derechos culturales. Y son derechos que nos permiten hacer unas cosas y otras no nos la permiten, y sobre esos derechos se construyen instituciones a las que podemos acudir o no acudir, y sobre esas instituciones se generan imaginarios y producen comportamientos. Entonces me interesa primero hablar de derechos culturales y paulatinamente ir viendo cómo se han usado o para qué han servido, ¿vale? El derecho a la cultura es un derecho constitucional, pero sabemos que un derecho, si no se ejercita, se pierde. Es decir, cuesta mucho ganar un derecho y es rapidísimo la velocidad con la que los derechos se pierden. Tenemos derecho a la privacidad, por ejemplo, no es un derecho que tenemos, pero sabemos fehacientemente que todos nuestros teléfonos están mandando información sobre nosotros, nuestros gustos, nuestros hábitos, y aunque tengamos ese derecho, como no lo podemos implementar, lo hemos perdido. La Constitución nos dice, en el artículo 44, que tenemos derecho a la cultura. Dice la Constitución, todo español tiene derecho a la cultura. ¿Qué pasa? Que como tener derecho a la cultura es una abstracción, ¿qué es tener derecho a la cultura? Cuando se empieza a leer la Constitución y transformar en normativa, los juristas dicen, claro, la ley lo que te dice son, ¿no? Funciona sobre sujetos, objetos o acciones, ¿no? Dice, tiene que haber una acción en esa frase. No podemos tener derecho a la cultura porque es demasiado abstracto. Los juristas interpretan, tenemos derecho de acceso a la cultura. ¿Vale? No sé si hay algún antropólogo o antropóloga en la sala dirá, aquí hay un error. ¿Cómo podemos acceder a algo, ¿no?
Cuando accedes a un bar, el bar tiene que estar fuera de ti. ¿Cómo puedes acceder a algo que ya está dentro de ti? ¿Cómo puedes acceder a un lenguaje si ya está dentro de ti? Entonces, para los juristas, la cultura es algo que existe, en objetos, en espacios, en formas, y que la Constitución nos garantiza que podemos acceder a la cultura. ¿Vale? Así que ya tenemos como una mediación, ¿no? De repente las instituciones, el Estado, las amistades, son lo que se opone en medio entre nosotros y la cultura, son lo que nos facilita el acceso. El Estado se hace allí, entre nuestro derecho y nosotros. Y ahí empiezan a producirse instituciones, lugares para poder acceder a la cultura. Y los derechos culturales se dividen, esto es un rollo, pero tiene sentido, en 3 tipos de derechos. Tenemos derechos de libertad, la libertad de expresión. Todos tenemos libertad de expresión, podemos decir lo que queramos. No siempre, pero a veces, ¿no? La libertad de expresión empieza a tocar, últimamente ha tocado las paredes mucho más rápido de lo que pensamos, está más cerca aquello. Pero en teoría tenemos libertad de expresión, ¿no? Es un derecho de libertad, ¿no? Tenemos libertad de crear algo que tenemos en nuestra cabeza, tenemos la libertad de expresarlo, ¿no? Esa libertad la tenemos. Tenemos derecho de prestación. ¿Qué es derecho de prestación? Que las instituciones faciliten que accedamos a la cultura. Tenemos derecho a que haya una biblioteca, que haya un museo, que haya, ¿no? Nos tienen que prestar, de alguna forma, el acceso a la cultura. Y también hay derechos de participación. ¿Qué es un derecho de participación? Tener derecho a participar de forma activa en la vida cultural de tu ciudad, de tu pueblo. Poder participar usando el idioma que consideres el más adecuado para comunicarte con los demás. Hay 3 tipos de derechos culturales. De libertad, de prestación, ¿no? Y de participación. Eso es la teoría. Después vamos a ver qué ha pasado con eso. Porque como vivimos en un Estado que tiene las competencias de cultura muy distribuidas o muy mal distribuidas, no está claro quién tiene que garantizar qué derecho. Y cuando no está claro quién tiene que hacer el trabajo, lo normal es que no se haga. Esto lo sabemos, ¿no? Cuando hay demasiadas personas en la cocina, lo que no se hace es cocinar. Abres el vino, tomas la aceituna, pero nadie, ¿no? Pues un poco tenemos las competencias de cultura, las tenemos muy distribuidas. Tenemos un Ministerio de Cultura, ¿no? Que tiene competencias sobre las grandes instituciones, el Prado, la Reina Sofía, ¿no? La Biblioteca Nacional. Tenemos comunidades autónomas que también tienen competencias de cultura. Muchas comunidades tienen su propio museo, tienen su propia infraestructura. Tenemos diputaciones, ¿no? Y también tenemos ayuntamientos. Entre estos 4 estamentos se tienen que poner de acuerdo en cómo se garantiza nuestro derecho al acceso. Y no siempre es fácil que organismos se pongan de acuerdo. Siempre es más fácil que alguien piense que el otro ya debería hacer. Y es un poco cómo se distribuye esto. Las competencias de cultura nunca están muy claras. Y al final siempre le toca al ayuntamiento, al último de todo, hacerlo un poco todo, sin saber qué le toca, qué derechos cumple y qué mandato tiene. Porque al final es como que nadie se lo ha dicho del todo. No, tú tienes cultura, el último de todos, ¿no? Cuando el urbanismo está repartido, ¿no? Cuando el territorio ya está cogido, ¿no? Paulatinamente se va repartiendo lo que es lo político de verdad, ¿no? Y en cultura pues suele ser pues, aquella persona que va a la biblioteca, la que va tocando cultura, ¿no? Persona maja. De cultura somos los majos, eso lo sabemos. No los más efectivos, pero los majos, sí. En el caso de Baleares, pues además la complicación, ¿no? De las islas, ¿no? Y quién se responsabiliza de qué. Entonces, siguiendo el trabajo de Marcos Baquer, que es catedrático de Derecho Administrativo, y seguramente la persona que más sabe de derechos culturales en el Estado español, nos dice que desde mediados de los 80, como que estos 3 derechos se reinterpretan y se vuelven 2. Y se hacen políticas solo para 2 tipos de derechos. Se piensa que hay derechos de creación y de producción. ¿Qué significa esto?
¿Qué es la creación? Pues garantizar que todos, ¿no?, tengamos capacidad de expresarnos, de comunicar nuestras preocupaciones estéticas. Me ha dejado mi novia, estoy muy mal, quiero hacer un poema, ¿no?, y dibujar una gota y una vela para lo que sea. Estoy un día muy eufórico y quiero cantar, ¿no? Tenemos derecho a expresarnos. Nuestras inquietudes expresivas tienen que poder cumplir, ¿no? Podemos crear cosas. Para poder crear tenemos que acceder a lenguajes. Ya sea el hablado, o sea el escrito, o sea la pintura, la poesía, la música, ¿no? Por eso las administraciones tienen que procurar espacios que nos ayuden a aprender lenguajes, ¿no? Eso refuerza nuestra capacidad expresiva, nuestros derechos de creación. Si no hubiera academias de música, escuelas de música, no podríamos aprender la música y entonces veríamos limitada nuestra capacidad expresiva. Y los derechos de creación se complementan con la libertad de expresión, libertad de cátedra, ¿no? Y siempre son derechos que se conciben de forma individual. Como tú puedes hacerlo, como sujeto individual. Los derechos de producción, ¿qué serían? Una vez has creado, tienes el derecho a ganarte la vida con lo que has creado. Básicamente. Tienes derecho a lucrarte de tu capacidad expresiva. Los derechos de producción comprenden un marco legislativo de derechos privativos, ¿no?, entre lo que están los derechos de autor, ¿no? La propiedad intelectual complementa los derechos de producir. Tú puedes crear algo y encima tienes cierta protección de que tu obra se respete como tuya, ¿no? Tienes los derechos de libertad económica, puedes comprar y vender tu obra. Regulaciones de la propiedad, tributaciones. ¿Qué pasa? Y aquí empieza la parte divertida. Ni en creación ni en producción se habla de participación. Los derechos de participación son ir a la puerta. Podemos crear, podemos producir, pero ¿qué pasa si no queremos crear o producir, pero queremos tener una vida activa? ¿Dónde se nos garantiza ese derecho, ¿no? ¿Cuál es el espacio cultural? ¿Cuál es el espacio que no es de creación y de producción? Y aquí empieza la cosa divertida. Porque claro, el interlocutor principal con el Ministerio de Cultura a la hora de decidir esta idea abstracta de derechos, cómo se convierte en acciones, son las entidades de gestión colectiva. SGAE, CEDRO, VEGAP, etcétera, etcétera. Es decir, entidades que les interesa la producción. Y toda la política cultural que se hace en el Estado español de los 90 acá tiene mucho que ver con derechos de propiedad intelectual, derechos de producción, industrias culturales, viveros de empresas, fomentar la empresarialidad cultural, pero los derechos de creación no se han tocado. Puedes expresarte, puedes crear y puedes ir a la biblioteca. No se trabajó más. O creadores o productores nos ponen en un debate, hay que elegir. Porque el marco de derechos está partido y porque las políticas se hacen a partir de este marco partido y las instituciones se diseñan para reproducir este marco de políticas. ¿Hasta aquí? Sí. Entonces tenemos una descompensación. Paulatinamente, las administraciones piensan que somos productores de cultura, que somos emprendedores, que tenemos que ganarnos la vida, ¿no? No se produce nueva institucionalidad cultural, no hay mucho experimento en crear otros espacios culturales, otro tipo de lugares. Y entonces aquí vemos como paulatinamente la cultura entendida como un recurso, como algo que si sirve para algo es para generar dinero, se va instaurando en la mentalidad de los dirigentes y paulatinamente las personas que se dedican a hacer cultura. Entonces, para defender el interés cultural de algo, tienes que explicar cuántos puestos de trabajo van a crear, cuánta riqueza va a generar, etcétera, etcétera. Te obliga a hacer un cómputo que no es solo lo que hace la cultura, ¿no? Sabemos que hace otras cosas, pero para defender su interés nos vamos por aquí. En la que estamos ahora, que la cultura es un problema. ¿Por qué es un problema?
¿Por qué nunca ha generado tanta riqueza como se prometió? ¿Por qué no sirve como herramienta de desarrollo tal y como se planteaba? Porque las industrias culturales tienen un techo de crecimiento y no pasan cierta precariedad. Nuestras instituciones que ayudan a la creación no han mejorado, no han cambiado mucho. Son los mismos tipos de espacios, escuelas de música, escuelas de pintura, bibliotecas, ¿no? No hay mucha imaginación ahí puesta. Y entonces tenemos un panorama que hay que decir una cosa que es completamente absurda, ¿no? Si te quieres sentir creador o productor, cuando son cosas totalmente vinculadas, ¿no? Si no creas no puedes producir, y no hay producción de cultura sin muchos creadores, sin gente pensando cosas diferentes, sin gente improvisando lenguajes, estilos, estéticas, ¿no? Y eso genera mucha precariedad. Genera mucha precariedad. ¿Por qué? Porque todas las personas que se dedican a la creación han tenido que explicar a la administración que eran productores para que les hicieran caso, para recibir ayudas, para tener cierto lugar. Entonces tenemos una masa gigante en el Estado español de creadores que, para que las instituciones les hagan un poco más de caso, aparentan ser empresas culturales. Ahí tenemos los falsos autónomos de la cultura, tenemos esa gente que sale de alta cuando tiene un bolo y se da de baja cada un par de semanas, tenemos esa gente que tiene que darse de alta para facturar pero después no le pagan y entonces se ha dado de baja. Y ahí empieza la intermitencia, ahí empieza nuestra precariedad. Hacernos pasar por productores de cultura cuando no hay un sector industrial de la cultura. Cuando para que la administración te haga caso tienes que justificar tu práctica en números, en empleo. Y no puedes decir que esto tiene interés. Que la creación misma ya tiene cierto valor. Y ahí empieza la descompensación. Otro problema que tenemos, que claro, tenemos instituciones culturales muy jóvenes, nuestros museos, nuestras galerías, nuestros auditorios son bastante jóvenes, casi todos al final se rehacen con la transición, ¿no? Y tenemos administraciones muy poco paternalistas, ¿no? Que les ha gustado decidir directamente qué tipo de cultura se programa, qué tipo de contenidos se ponen, ¿no? Y eso ha hecho que los pocos que se podían dedicar a esto estuvieran demasiado cerca de los que tomaban decisiones políticas. Eso ha generado una cosa, ¿no? Que podemos llamar la cultura de la transición, ¿no? Con Guillem Martínez, por ejemplo, ¿no? Que tiene un libro sobre esto, ¿no? Que explica lo fácil que ha sido para alguna generación, sobre todo en los 90, ¿no? Tener visibilidad, entrar dentro de las instituciones, entrar dentro del canon, ser reconocidos como la voz de la movida, la voz de la transición, etc. Pero cuando unos tenían mucha centralidad, otros hoy se han visto obligados a tener mucha marginalidad. Porque las instituciones son muy pequeñitas y todo el mundo no cabe. Y hemos tenido instituciones que han producido relato, que han producido imaginario, a costa de dejar mucha gente fuera. Entonces nos vemos que el acceso a la cultura es o a través de estas instituciones tuteladas, demasiado cercanas a los políticos, con muchos intereses políticos metidos, ¿no? Eso es la vía de acceso a la cultura, y la otra es a través de los mercados, ¿no? Se abren dos vías de acceso, muy claros. O pasas por la institución pública o pasas por el mercado. La creación va por un lado, el mercado va por otro, ¿no? Las industrias culturales, ¿no? Es la neoliberalización de la producción cultural. CIMA ha empezado a decirnos que o somos productores o consumidores, ¿no? Profesionales o amateurs, ¿no? Nos ponen siempre, ¿no? Como en dicotomías, ¿no? Hay una epistemología muy rara, ¿no? Como o eres una cosa o la otra. No sé, y puedo ser muy profesional de la escritura y un diletante de la música, ¿no? Y no, una cosa no me hace la otra, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Pero lo importante, tanto los derechos de creación como de producción conciben el acceso a la cultura de forma individual. La cultura es algo que consumimos o producimos de forma individual.
Y esto es contraintuitivo. Es algo contraintuitivo, porque si cerramos un poco los ojos y pensamos ¿cuándo he consumido yo cultura? ¿Dónde he producido cultura? ¿En qué ambientes he sentido que participaba en una vida cultural rica? Nunca es individualmente. Nunca estamos solos. Nadie pinta un cuadro de ex nihilo, de la nada. Siempre es como un diálogo a otros cuadros. Nadie ha compuesto una canción sin hacer referencia a muchas otras canciones, ¿no? Pero aún así, son derechos de corte individual, ¿no? Entonces, sobre este patrón, ¿no? Sobre esto tan abstracto, que son los derechos, empezamos a diseñar instituciones. Y repartimos competencias. Y aquí empieza la parte que se puede negociar. Competencias e instituciones. Lo que nos toca a nosotros. En el Estado español tenemos una realidad bastante interesante. Porque tenemos las instituciones públicas, ¿no? Lo público, que se debe al interés general. Sabemos que Argos hace bien su función pública porque responde al interés general. Por ejemplo, Televisión Española, la televisión de todos, tiene que tener una programación que nos interesa a todos y todas. Si no fuera así, igual no se están tomando el pelo. Igual, ¿no? Si una institución que se debe al interés general no es capaz de representar muchas sensibilidades, igual está haciendo mal su trabajo. Si un museo solo es capaz de elegir a unos pocos y no dar voz a todas las colectividades, a todos los sujetos, igual está haciendo mal su trabajo. Si un instituto de estudios solo representa las imágenes, las palabras de un grupo y hay mucha gente que se queda fuera, igual no está haciendo bien su trabajo. El interés general, que es una ficción, porque si dijéramos a cada uno de vosotros que os interesa, solo los que estamos aquí, y tuviéramos que diseñar una institución para el interés general de esta sala, ya sería una locura, ¿no? Y a mí me gusta el manga, a mí el folclore, a mí me gusta el thrash metal, ¿no? Ya, mal. Alguien se tiene que quedar. Pero es la ficción que tenemos, ¿no? El interés general. Y sabemos que lo público, en teoría, debe ser el interés general. Un director o una directora de un museo tiene que intentar que ese museo represente sensibilidades de todo el mundo. No lo puedo decir, yo como soy muy machista voy a hacer un museo machista. Solo voy a exponer nombres. Bueno, está pasando. Y es allí donde entra la sociedad civil, donde los sujetos se organizan, tocan la puerta del museo, ¿no? Como en las primeras olas del feminismo, y dicen, hey, el interés general no me está representando. ¿Dónde están las mujeres? ¿No? Como el movimiento que hay ahora mismo, donde son las donas, por ejemplo, en Cataluña, diciendo no puede ser que no estemos representadas en el interés general. Que los fondos, que los recursos que son de todos se distribuyen a muy poca parte de la población, a menos del 50%, ¿no? Y esa es la función de lo social, recordarle constantemente a la institución que el interés general se está dejando de alguien fuera. Y cuando hay nuevos sujetos, nuevas comunidades, llegan comunidades migrantes, miran a la institución y dicen mis gustos musicales, mis gustos estéticos no están representados, les va a tocar a la puerta y decir, ¿dónde estoy yo? Y eso se llama crítica institucional. Velar porque el interés general se cumpla. Por eso es tan importante que nos organicemos. Porque si llega un director de museo o un director de un teatro que tiene un hijo que le gusta mucho y dice, este que bien pinta mi hijo, voy a comprar esos cuadros y los voy a exponer en un espacio público, nos está traicionando a todas y a todos. Está usando nuestro dinero para su interés particular. Sabemos que eso no se puede hacer, o no debería hacerse. El caso del Palau de la Música, por ejemplo, ¿no? En Cataluña. Milet ha usado una institución pública para interés particular, que en ese caso era lucrarse, él y su familia. Y lo puedo decir en voz alta porque los tribunales ya... Esta era la parte complicada. Milet parece que no, ya está. Y esto podríamos ver en todas las comunidades, en todas las ciudades, pues instituciones que a lo mejor el interés general no se está cumpliendo del todo, ¿no? No sé, a lo mejor IB3 pues no lo hace del todo bien y habría que tocar la puerta. No lo sé, no. Eso es lo público estatal.
Después tenemos lo público no estatal. ¿Qué es lo público no estatal? Pues todas aquellas peñas, cofradías, organizaciones, collas, en cada parte del mundo del territorio tiene su nombre, que se organizan para activar, para organizar carnavales, festivales mayores, etcétera, etcétera, fallas, que no pasan por licitación de concurso público, pero como son los que siempre han hecho las cosas, lo público le da dinero, le da espacio, le da visibilidad. Es público porque hace acción de ayuntamiento, pero no es estatal porque no tiene ningún mecanismo de control democrático. El único mecanismo que les valida es la tradición. Es que siempre lo han hecho ellos, ¿no? Y el siempre lo han hecho ellos, administrativamente se responde. Siempre lo hemos hecho así, y cuando siempre lo han hecho ellos y siempre lo han hecho así, no se mueven las cosas. Porque quieres cambiar algo y resulta que los fondos estaban concedidos y que los espacios estaban cedidos. Y cuando la ciudadanía se organiza, cuando aparecen nuevos colectivos, nuevos espacios, ¿no? Pues es muy difícil participar de una vida cultural activa porque está cogida, está sometida a este público no estatal que no tiene mecanismos de control, porque no les podemos exigir nada. Esto ha pasado, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, ¿no? que hace 3 años empezaron las fallas así como críticas y autoorganizadas, ¿no? Entonces tenían su imaginario fallero no religioso, igual de lícito en un estado confesional como el que estamos, ¿no? Y cuando fueron a pedir sus recursos y que le dieron su plaza, dijeron, no, que está todo dado. ¿Cuándo se ha otorgado esto? ¿Cómo? No, es que esto es de toda la vida, ¿sabes cómo es? Esa peña fallera, ¿cómo la vas a sacar aquí? La nueva ciudadanía se organiza, intenta hacer cosas y se encuentra este bloqueo. Es una peculiaridad que hay que trabajar también. Lo público estatal, lo público no estatal. Dos bloqueos. Tercero. Está la falsa cultura privada en el Estado español, ¿no? Como todas aquellas empresas culturales, todos aquellos chiringuitos que se han construido porque estaban muy cerca de ciertas administraciones y les ha ido muy bien durante el tiempo que esa administración ha estado y ha prestado servicios. Y cuando ha habido cambios de gobierno grandes, lo que eran las industrias culturales de español, cada autonomía, ¡pum!, de repente cambian el tejido empresarial porque es que estaban tan vinculados a los gobiernos que es la administración directa, porque sabemos que el cliente por excelencia de la cultura de Estados Unidos son las administraciones públicas y las instituciones, ayuntamientos, etcétera, etcétera. Si no hubiera fiestas mayores en todos los pueblos de España, no habría escena musical. No la habría. Imagina que los grupos vivieran de los conciertos que dan en salas privadas. Sería imposible. Imaginar que las compañías de teatros vivieran de los teatros privados. De los 4 que hay en la Gran Vía de Madrid. Sería imposible. Y así todo. Entonces tenemos un falso sector económico, ¿no? Que surge de esta idea de la producción cultural, ¿no? Y que, bueno, el Estado español ha producido chiringuitos, muchos chiringuitos culturales, ¿no? Cosas que más o menos tiraban, ¿no? Ñapas, falsos autónomos, etcétera, etcétera. Que todo esto, ¿cómo se traduce en las tasas de precariedad que hay en cultura en el Estado español? No puedes coger un informe sectorial de ninguno de los sectores. En ninguno, creo, el 25% del sector vive de lo que hace. Si ni el 25% vive de lo que hace, eso no es un sector, porque son menos de los que viven de lo que no. No lo diríamos del sector de los fontaneros. No, solo un 8% de los fontaneros vive de eso. Lo llamamos sector de la fontanería, no. Y aquí seguimos hablando del sector cultural, pues eso, en danza 9%, artes visuales un 15%, ¿no? Podríamos desglosar números, pero es que no hay sector real. Y eso llamamos industrias culturales y a veces nos quedamos tan anchos. Una máquina de producción de calidad brutal. Claro, hablábamos de que teníamos 3 tipos de derechos, ¿no? Y la participación. Y aquí empieza la parte divertida. Porque claro, la gente se
se sigue organizando para hacer cosas. Los humanos nos seguimos organizando para crear cultura, a pesar de todo esto. Es lo loco. En una situación de precariedad, de dejadez institucional y falta de mercado, sigamos organizándonos para hacer cosas. Sigamos queriendo hacerlas. Ahí habría un estudio sobre el masoquismo, ¿no?, del sector cultural. ¿Cuántas veces te puedes dar contra una puerta? Bueno, me centro. Hay mucha gente que quiere participar de una vida cultural, de su ciudad, de su pueblo, de su localidad, ¿no? Y todo esto es lo que podríamos llamar una idea de la cultura común, ¿no? Una cultura de base comunitaria, de gente que pese a todo se organiza para hacer cosas, para crear, para suplirse a sí mismo de contenidos. Gente que pese a todo esto queda y ensaya y organiza conciertos. Gente que pese a todo esto pues sigue pintando, sigue haciendo sus cosas, sigue quedando, organiza cineclubs, ven películas juntos, ¿no? A pesar de todo esto, vemos todo el rato que hay cultura común, cultura de base comunitaria, ¿no? Que no se debe al interés general. Cuando un grupo de personas se juntan para organizar una actividad cultural, el interés general les da igual, se juntan porque les apetece hacerlo, ¿no? Entonces es un interés completamente situado. Normalmente es una cultura de carácter autogestionado. Es un grupo de personas que, como no tiene un espacio para practicar cultura, decide ocupar un edificio para hacerlo. No porque crean la ocupación como en forma de vida, sino porque necesita un espacio. Porque necesita una institución que no existe. Porque necesita un espacio para ensayar una estética que aún no se ha ensayado. Porque sus intereses culturales ni la administración pública ni el mercado se lo están ofreciendo. Y es aquí donde empieza esta cosa que llamamos la cultura común. La cultura que no está esperando que le inviten a los procesos participativos, sino que ya está participando de forma activa en la vida cultural nacional. Y aquí hay una cosa que cada vez es más grande, que cada vez molesta más, que cada vez incomoda más. ¿Por qué incomoda? Porque la cultura común, lo que le dice a la cultura pública es: si te debías el interés general y nuestro gusto no lo estás cubriendo, es que no estás haciendo bien tu trabajo. Y tensa la institución desde fuera. Produce tensión. Incomoda porque no necesita pasar por el mercado para abastecerse. Incomoda mucho al mercado eso. Entonces, este espacio de tensión, estas personas que se organizan, que quedan, que asumen que la única forma de poder tener la cultura que les interesa es haciéndolo ellos mismos, es esta cultura común, ¿no? Cultura de base comunitaria, ¿no? Y es una cultura que además no cree en esta cosa de que una cosa es creación y otra es producción, por ejemplo, ¿no? Sino que creo, produzco, a veces vendo, a veces no, pero asumen que la cultura es una forma de vida. Que no es tanto crear o producir, sino poder vivir la cultura. Poder experimentar la cultura. Dejarse atravesar, dejar que tu cuerpo a veces se ilusione, a veces se ponga triste. Participe de forma activa en la vida cultural. La cultura comunitaria, pues aspiran a cierta autonomía política, ¿no? Porque no quieren seguir el mandato de ningún ayuntamiento, de ningún partido político, sino porque están haciendo lo que les apetece, ¿no? Necesitan autonomía. Y para tener autonomía política, necesitas autonomía económica, ¿no? Y muchas veces sabemos que cuando entras en ciertos circuitos de subvención, etcétera, se te pide, pues, a veces el carnet, a veces cercanía, o a veces te piden que te calles, ¿no? Entonces, claro, si quieres autonomía, vas a tener que autogenerar tus propios recursos. No tienes que depender ni del mercado ni del Estado. Y esto genera autonomía, es un tema. Porque produces tus propios lenguajes, produces tus propias estéticas, produces lo que aún no existía. Y lo que no existía siempre es guay, pero es muy difícil. Porque nadie sabe dónde encajar, nadie sabe muy bien qué hacerlo. Entonces vemos que las instituciones, cuando ven que algo interesante lo intentan coger,
El mercado, cuando ve algo nuevo, lo intenta atrapar, y vemos como la producción de cultura común tensa, está siempre en tensión entre lo público y lo privado, entre crear y producir. Y lo que más interesa, lo que está haciendo, al final, es dotar a la ciudadanía de su derecho de participar. Y aquí es donde es importante. Porque está produciendo un nuevo tipo de derechos. Un derecho que no está contemplado. Y es el derecho a producir de forma colectiva. Un derecho de base comunitaria. Queremos tener derecho a la cultura en comunidad, no como sujeto. Y aquí empieza la pelea. Y esta es la pelea en la que estamos viviendo ahora mismo. Que mucha gente desconfía de las instituciones públicas. Dice, uy, son siempre los mismos, siempre están las mismas caras, ¿no? Empiezas a decir, uy, son enchufados, son los que viven del poder, ¿no? El mercado, pues a veces tiene cosas muy buenas, yo qué sé, este verano nos ha dado Despacito, ¿no? Pero no siempre tiene grandes hits, no siempre acierta. Y eso genera desafección. Cuando lo que a ti te interesa, cuando lo que a ti te preocupa, cuando a ti te afecta, no tiene un lugar donde expresarse, no tienes forma de hacerlo. Entonces dejas que aquellas instituciones que no sientes tuyas se vayan, ¿no? No te preocupas por ellas. Y si el mercado te ofrece algo bueno, pagarás por ello, si no, no lo pagarás, ¿no? Entonces empezamos a perder la capacidad de querer la cultura. Porque cada vez hay menos sitios donde practicarla, donde vivirla, de entenderla. Y cuando uno participa de una forma activa de la cultura, es cuando empieza a preocuparse por ella. Y si solo podemos pasar por el Estado, por el mercado, y no tenemos lugares para vivirla, empieza la desafección, empieza la descomprensión. Empezamos a sentir que igual aquello no nos representa. Y hay muchas instituciones que no nos representan. El Palau de la Música en Barcelona no representaba los intereses de mucha gente, el IBAN en Valencia no representaba los intereses de mucha gente, la Ciudad de las Artes y la Cultura de Santiago de Compostela no representó los intereses de mucha gente. Todos estos grandes equipamientos, ¿no? Son como aeropuertos sin aviones de la cultura que están allí, vacíos, con recursos y sin ciudadanía. Espacios con edificio y sin gente. Y que conciben que la participación es de vez en cuando convocar a una reunión, una consulta o dar algún cursillo más barato. Y ahí es donde, como ciudadanos y ciudadanas, no podemos permitir que eso pase. Que haya equipamientos vacíos, que haya equipamientos pagados, restaurados y que no tengan vida cultural, cuando lo que sabemos hacer precisamente es llenarlos de vida. Y allí es donde, como ciudadanos y ciudadanos, empezamos a perder una de las competencias que debemos de asumir, que es tensar todo eso. Hacernos con los lugares de la cultura. Claro, esta cultura común, voy a acabar muy Antonio, ¿te parece? Tengo un rollo. Nada es autónomo del todo, ¿no? Pues a veces está gozado por intereses económicos, a veces se acerca más a ciertos ámbitos políticos. Pero lo que sabemos es que aquí hay lugares donde se experimenta lo político, lo social y lo cultural están estrechamente vinculados. No nos hacen decidir si es una canción protesta, esto es político, si es trap, esto es estética, ¿no? Sino que permiten testear, ensayar, experimentar y mezclar preocupaciones y sensibilidades. Por eso se prefiguran estas instituciones diferentes, ¿no? Que no quieren estar en el centro del tablero, sino que son un poco excéntricas. ¿Qué es una órbita excéntrica, no? Una órbita regular es la que siempre hace el mismo movimiento, una órbita excéntrica es esa que a veces se acerca y a veces se aleja. A veces va hacia el centro, pero a veces no quiere tener nada que ver con el centro, ¿no? Y tenemos muchos lugares, espacios culturales, centros autónomos, centros sociales, que a veces se acercan y a veces están muy lejos de las instituciones normales. Pero son unas instituciones muy necesarias, porque son estos lugares raros, estos lugares donde la música que suena no es la que suena en otros sitios, que los imaginarios que se practican son muy diferentes,
donde podemos aprender una sensibilidad que no vamos a aprender en otros lugares, que producen subjetividades diferentes, producen otro tipo de ciudadanía, una ciudadanía que va a querer cambiar lo que tiene. Necesitamos garantizar espacios de participación activa, espacios de acceso radical a la cultura, capaces de generar subjetividades diferentes, personas que sean ligeramente diferentes. Si no producimos, si no garantizamos la existencia de estos otros lugares, vamos a perpetuar que la política es lo que hacen los políticos, que la cultura es lo que hacen los precarios y que lo social es lo que hay que cuidar porque hay desigualdad. Entonces ahí empezamos a tener una preocupación diferente. ¿Cómo garantizar nuestros derechos? Nuestros derechos a acceso a la cultura. Y aquí hay un problema político muy grande. Que las instituciones formales, las públicas, lo que hacen muy bien es legitimar. Decidir quién es el representante de las letras. Quién es el pintor oficial del país. Quién debería de tener una retrospectiva. ¿Qué hacen? Son máquinas de producir legitimidad. Y si no pasas por estos centros, parece que tu cultura es ilegítima, que no tiene espacio. Entonces, una gran tarea que tenemos es la de legitimar todas estas prácticas que acontecen fuera del centro. Tenemos que buscar formas de validar, de reconocer que aunque no haya pasado por el museo, también tiene valor algo. Las instituciones culturales españolas producen una legitimidad brutal. Nos dicen cuáles son los autores de la transición y cuáles no. Sabemos que Ana Belén abre la muralla, ¿no? Víctor Manuel abre la muralla. ¿A quién se le ha cerrado la muralla? ¿Quién no puede ser portavoz? ¿Quién se ha quedado en los márgenes de la institución? Nuestras instituciones están muy mal diseñadas en ese sentido. Porque saben que legitiman. Y como lo que hace legitimidad produce ciudadanía y produce identidad, está demasiado cerca de lo político. Entonces tenemos que buscar mecanismos para legitimar desde abajo, legitimar desde otros lados, para producir otros relatos, para producir contradiscurso, para producir estéticas incoherentes, estéticas incómodas, para que aquellas personas que no están en el centro tengan márgenes cómodos. Dejar que los marginados habiten un margen. Entonces, llegamos a un momento de cambio político, llegamos a un momento en que aparecen nuevos partidos políticos, en que hay que hacer programas de cultura, en el que nos gusta esta palabra de la cultura común, pero que nadie sabe muy bien qué hacer con ella. Nadie sabe muy bien qué hacer con ella porque es incómoda, claro. Porque es la cultura que dices que no quiero estar en tu programa del todo. Quiero que me respetes, quiero que me entiendas a veces, pero sobre todo necesito que sepas que estoy. Que te voy a tensar, que te voy a explicar que no me representas. Y allí es donde es incómodo, donde es difícil, donde se hace cada vez más complicado generar un programa de cultura para una cultura que no quiere estar en tu programa. Y aquí empieza un problema real. ¿Cómo diseñamos la participación si la participación ya está pasando? La participación no puede ser una consulta. No puede ser eso, ¿no? La participación, si ya existe, ¿cómo escucharla? ¿Cómo hacernos sensible a lo que ya está pasando? ¿Cómo hacernos sensible a los que dicen que no quiero entrar dentro de tu institución? ¿Cómo hacernos sensibles a todos los lenguajes que no entendemos? Y aquí estamos. Y aquí está el conflicto que estamos viviendo ahora mismo. Que tenemos que diseñar otro tipo de instituciones, otro tipo de espacios. O aceptar, y aquí ya empieza lo complicado, que las instituciones se diseñan desde abajo. Que cuando un grupo de personas es capaz
proyecto, de financiarlo, de producirse su propia cultura, su validez estaría tan o más importante que la que tú tenías como institución pública. Esos reconocimientos es la lucha de lo social contra lo cultural. Esos movimientos que acontecen constantemente y que ya están legitimados porque ya participa gente de ellos, porque ya tienen una masa, ya tienen músculo, ya tienen espacio. Y ahora mismo pues estamos viviendo un poco una situación de legalidad versus legitimidad. Movimientos legítimos versus instituciones legales, con códigos completamente diferentes, con imaginarios completamente diferentes, con deseos completamente diferentes. Y es el reto al que nos presentamos ahora mismo. Si vamos a hacer partidos políticos municipalistas, si vamos a hacer programas del cambio, si queremos que la cultura participe de una transformación sociocultural, tenemos que saber hacer cultura con todas estas cosas que ya están pasando. Y yo creo que es la tarea pendiente que tenemos, que no es poca cosa. Concluyendo un poco, ¿por qué es problemática la cultura común? Porque evidencia y le pone cara a los que se han quedado fuera, a los no reconocidos, a aquellos que están peleando de forma directa para que sus derechos de acceso a la cultura estén representados, para que haya ciudadanía que se tiene que organizar para decir, hey, no son las donas, también existimos. Porque prescinde del Estado para legitimarse. Se legitima a través de sus propias bases, de su propia capacidad de organización. Nos dice, ¿quiénes somos capaces de producir instituciones? Y cuando producimos instituciones, nos volvemos fuertes. Porque da visibilidad a aquello que aún no se sabe nombrar, a aquello que no es canónico, a aquello que aún ni acaba de ser algo. Y eso es el germen de algo que va a ser diferente. Eso es lo que va a transformar. Produce imaginarios, estéticas, deseos completamente diferentes. Dicen, al fin y al cabo, que para acceder a la cultura no hay que pasar ni por el Estado ni por el mercado. Y es un mensaje muy poderoso. Eso exige una revisión del marco normativo, ¿no? Redefinir este derecho de base comunitaria de acceso a la cultura, ¿no? Que es un poco lo que está pasando, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? De hecho, hay una normativa ahora de gestión cívica del patrimonio, ¿no? Gestión cívica del patrimonio. El patrimonio ya no es propiedad del ayuntamiento, sino que es algo que de forma cívica, algo social, se puede gestionar, ¿no? Empezamos a tener la capacidad de producir esa otra normativa. Nos dice que a veces las administraciones públicas van a tener que negociar con cuerpos abstractos, con gente que es una asamblea, con un colectivo queer, funcionario de turno, ¿no? Queer, pero el DNI, ¿qué es? ¿No? ¿Eres hombre o mujer? Fíjate que no podemos ni empezar a contar de lo que somos aquí, ¿no? Las casillas se tienen que redibujar, ¿no? Eso significa mucha creatividad, tanto desde la institución como capacidad de diálogo desde fuera, porque hay que producir un nuevo lenguaje de cooperación. Nos dice que hay que radicalizar el acceso a la cultura, que hay que poder aceptar que la participación viene de abajo y no viene desde arriba. No es una invitación, es una aceptación de lo que ya está pasando. Y termino ya diciendo que es necesario empezar a dibujar un nuevo derecho de acceso a la cultura que no nos haga elegir entre consumir o producir, entre pensar o sentir, entre desear o hacer, entre ser un sujeto o ser una comunidad. Vamos a cargarnos dicotomías de una vez. Que no nos obliga a elegir ser creadores o productores, ¿no? Y que entiendan que la cultura es una forma de vida. Que la cultura puede ser prácticas sociales, políticas, culturales, de barrios, situadas, ¿no? Normales. Cada día hacemos cultura. No es algo excepcional, sino que es lo que ya estamos haciendo todos los días, ¿no? La cultura no puede ser solo consumo individual. No puede ser solo yo en mi habitación con mi tablet escuchando música. Tiene que haber muchas otras formas. La cultura tiene que ser una práctica colectiva. Por eso hay que radicalizar el acceso a la cultura. Por eso hay que reinventarse las instituciones culturales. Por eso hay que pensar con la participación y no invitar a la participación.
Los derechos siempre siguen a prácticas. Siempre que hay una práctica, acaba produciéndose el derecho que lo acompaña. Las prácticas cada vez están más vivas, ¿no? Y ahora mismo cada vez son más de base comunitaria y hay que entender qué tipo de derechos van a configurar el derecho a la cultura como una comunidad, no como un sujeto individualizado. Y al final hay que evidenciar lo que ya sabemos, que la cultura se hace, se vive siempre en común. Muchas gracias. Si hay alguien que quiere hacer unas preguntas, pueden hacerlas, en todo caso, que la recogemos y luego ya se contestará para ganar tiempo. Pueden hablar, o alguien que esté en desacuerdo puede subirse aquí y expresar lo que sea. Es decir, que aquí somos abiertos, somos desde la base hacia arriba. A ver, yo para... ¿Pero conmigo lo quieres? No. En todo caso, si expongo la pregunta y si hay más gente, después quieren... igual no nos repitamos. La desigualdad social, ¿no? Donde se evidencia más es a través de la vida de los barrios, de las capas más marginales de la sociedad. Entonces, esa desigualdad social se hace evidente también por el no acceso a la cultura. Mi pregunta sería, esa responsabilidad de acceder, de permitir, de abastecer a esas generaciones jóvenes que están creciendo en estos barrios, tiene que ser desde la autogestión o se tiene que asumir desde las instituciones públicas, y si es de un modo o de otro, si se está haciendo. Esa sería mi pregunta. Vaya rollo ese soltado, ¿eh? Bueno, yo voy a hacer una pregunta para calentar el ambiente. Es decir, es verdad que la cultura empieza con todas las cosas que está pasando. Es decir, yo no sé si no somos conscientes de lo que está pasando en la sociedad, cómo una gran parte de la sociedad es de gente de otros orígenes, de una inmigración, gente que viene del África, de los países del tercer mundo, de América Latina, de los países asiáticos o de Europa. Es decir, si la cultura es analizar, dar respuesta a todo lo que está pasando, ¿qué es lo que se hace para que esos colectivos, que son muy importantes, es decir, un colectivo de un 15, un 18, un 20% de la población, cómo se puede integrar o cómo pueden formar parte de la cultura? O si es por la afinidad. Jo te volia exposar, ja ho has dit tot poc o abans, però la veritat és que la tradició democràtica d'aquest país és que la cultura que havia de servir a gent se l'han quedat les institucions. I, clar, acaparant aquests recursos, si n'hi havia pocs, perquè d'aquest estat de recursos per la cultura, si les institucions se queden aquests recursos per legitimar programes electorals, la seva visió de com veuen el món els que comanden, lògicament després passa a aquestes comunitats de base, els immigrants, i a tota aquella gent que són part del públic, no li arriben aquests recursos, perquè fan un ús molt, diríem, ja més un dir sectari, les institucions i els funcionaris que mantenen aquestes institucions. Per què? Perquè ara no ho hem qüestionat, no? Però la veritat és que es crea un dèficit molt profund i fa que molt d'aquests recursos manquin la gent que necessita aquesta expressió cultural, aquesta reinvenció cultural. Contesto estas tres y después hacemos todas las, ¿nos parece? Empiezo con la última.
Yo creo que hay una cosa que también tenemos que hacer, y es no demonizar técnicos, funcionarios, políticos, porque es verdad que ha habido mucho uso intencionado de la cultura para fines particulares y las instituciones, pues sabemos que hay una corrupción en España muy alta, pero en parte también sabemos que como ciudadanas y ciudadanos tampoco hemos hecho nuestro trabajo de controlar de forma activa, intentar evaluar. Cuando sabíamos que había un chanchullo, hemos hecho más veces la vista gorda que hemos denunciado, ¿no? Entonces, como que aquí creo que tenemos que evitar también entrar en esta cosa de ellos lo hacen mal y nosotros, sino creo que el reto va a ser ahora cómo nos democratizamos, ¿no? ¿Cómo nos democratizamos? Es decir, cómo producimos mecanismos de control social de esas instituciones que efectivamente pueden tender a capitalizar, pueden tender a legitimar, ¿no? Pero también cómo hacemos nosotros para que eso no pase. Porque al final, cuando pasa, es porque nadie está controlando. Entonces, los mecanismos de control siempre es una conversación a dos partes, ¿no? Y creo que eso es lo que no hemos tenido. No hemos tenido ni intención de hacerlo desde la ciudadanía, ni mecanismos técnicos para hacerlo. Y ahora pues empezamos a hablar de transparencia, de presupuestos abiertos, y creo que en ese sentido tenemos que ir exigiendo cada vez más eso, ¿no? Y creo que efectivamente si no se acaparan, si no se monopolizan ciertos presupuestos, obviamente pueden ser presupuestos de carácter mucho más distributivo y pueden dar espacios o voces a gente que se haya quedado fuera de esto, ¿no? Sobre la nueva ciudadanía, tiene algo que ver con esto. Yo he estado trabajando con un ayuntamiento del norte, no puedo decir el nombre, pero bueno, están cambiando el modelo de cultura, de fiestas patronales, etc. Y una cosa que tienen tradicionalmente son, durante las fiestas mayores, ceden una serie de casetas donde los colectivos, los chavales, se organizan, venden cerveza durante todas las fiestas, venden camisetas, etcétera, etcétera, y con eso financian parte de su actividad anual, ¿no? Entonces, querían cambiar eso, porque claro, la vía de entrada podía ser mucha pasta, porque es una fiesta donde se bebe mucho en el norte, tiene una presencia de consumo bastante, y entonces pues, una fiesta de una semana donde todo el mundo bebe, financia la cultura todo un año, vamos de sobre, ¿no? Entonces, claro, el problema que tenían, que todas esas casetas se parecían mucho. Siempre sonaba el mismo tipo de música, las camisetas que se vendían eran muy parecidas, y de repente cuando aparece una peña dominicana que quiere pinchar reggaetón, ¿no? Y aparece un movimiento feminista que quiere hacer una de esta rosa y claro, no tiene espacio porque aquí está ocupado. Tanto estéticamente, como políticamente, como socialmente, ya está ocupado. ¿Cómo rompes estas tendencias de acumulación, Antonio, ¿no? Para permitir que la nueva ciudadanía también pueda incorporarse paulatinamente en los espacios, en este caso que produce autonomía porque produce financiación, ¿no? Pero lo vemos constantemente, en todos estos lugares acaparados por lo público no estatal, ¿no? Que al final hace un lobby, hace un tapón y no permite o no quiere permitir que los nuevos movimientos ciudadanos, que los nuevos sujetos de las ciudades, que los nuevos grupos sociales puedan acabar estando en estos lugares, ¿no? Y creo que eso es una decisión puramente política. En este caso, había que revocarle a algunos colectivos históricos su derecho a tener eso. Es privarles de muchísima pasta durante el año. Pero es que hay que empezar a elegir. Porque, claro, ¿por qué tiene más validez? Porque lleva 20 años haciéndolo. ¿Representa aún a la juventud social-alcohólica? No, la juventud está al otro lado. Está al otro lado. Entonces, romper esas tendencias, ¿no? Lo que se llama dependencia del rumbo, ¿no? En políticas, ¿no? Cuando algo lo has hecho muchas veces, al final sigues ese rumbo, ¿no? Pues genera una dependencia al rumbo. Romper las dependencias del rumbo institucionales es una tarea política que nadie quiere asumir porque significa que tus bases históricas o tus bases tradicionales seguramente se van a enfadar contigo. Pero con eso, de nuevo, el ejercicio de democratización que decíamos. Nuevas preocupaciones sociales, nuevas ciudadanías, hay que abrir eso. Y muy vinculado a la desigualdad, obviamente. Es decir, hasta que no hay reconocimiento de que hay alguien en una situación de falta de privilegio, básicamente, no vas a bajar de la desigualdad social. Tenemos una sociedad, pues eso, donde algunos somos muy privilegiados y donde pues, ha
negativa por perder esos privilegios, muchos no los vamos, ¿no? Pues es parte del problema. Soltar tan fácil porque nadie suelta sus privilegios de forma fácil, ¿no? Y tenemos muchas dependencias del fútbol y muchas dependencias institucionales. Romper con eso es una tarea política. Y es una tarea política que te va a generar enemigos, pero que te va a ayudar a democratizar un país. Las decisiones políticas que generan enemigos no son las fáciles de tomar, ¿no? Ahora mismo sabemos que tenemos un estado donde hay una creciente desigualdad, sobre todo después de la crisis económica, ¿no? Nunca había habido tal desigualdad. La cultura es parte de ese problema y es parte de esa solución. Porque el acceso a la cultura institucional no tiene lugar, vamos, si vemos las estadísticas de visitas a la Reina Sofía, por ejemplo, sujetos blancos que han pasado por una universidad que un poco con tiempo libre. Eso no es toda la ciudadanía, está claro, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a producir capital cultural para que estos segmentos de la población que no tienen recursos también tengan imaginarios ricos, también tengan palabras, también tengan capacidad de expresarse? Pues es una tarea. De la misma forma que es acabar con todas las formas de desigualdad y discriminación, que son muchísimas. Bueno, una pregunta y bueno, dos, una reflexión. Un poco lo que estás explicando, por ejemplo, el edificio de la Tabacalera en Madrid, en cuanto a gestión de espacios públicos donde se fomentan o están dedicados a temas cívicos y culturales, ¿eso podría ser un ejemplo de democratización? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, quería saber si conoces ejemplos, bueno, porque la normativa administrativa dificulta, es decir, estamos en un marco normativo que imposibilita o hace muy difícil todo lo que estás explicando, ¿vale? Pero yo sé que hay intentos, creo que en Barcelona precisamente, es el símil de la concurrencia, pero en temas de base comunitaria. En algunos espacios públicos sí que se ha hecho. Lo que pasa es que a mí me genera la duda de si realmente el fomento de esa competencia no es contradictorio con lo que en realidad estaríamos pretendiendo de ampliar la base, ¿no? Sí. Y si tienes ejemplos concretos, porque ahora mismo hay espacios públicos que deberían o que se ha posibilitado que tengan estos usos, y bueno, pues me vendría muy bien. Perfecto, no me pregunta. Bueno, el tema que has comentado del 25% del sector cultural no vive de su trabajo, claro, el sector cultural es bastante amplio, pero creo que en artes visuales sería como ya irnos ¿no? Nos vivimos bastante más bajos, ¿no? Son 12-15 más o menos en el sector artes visuales. Vale. Y después también lo quería relacionar con las instituciones legitimadas, ¿vale? que suponen, claro, que sí que a lo mejor hacen un gasto en cultura y en artes visuales, pero que siempre van a los mismos, que dirían las Listex, ¿sabes? Los Penes con Pincel, o sea, Miro, Picasso, Tapias, ¿sabes? Que de alguna manera, pues claro, son personas que ya ese capital ya está destinado a una fundación o a algo bueno, las personas que hay, los herederos y todas estas cosas, ¿no? Y también otra pregunta sobre, perdón, es que he tomado apuntes allí, está un poco perduda. Vale, bueno, no, que decías de los equipamientos culturales, hablabas de, por ejemplo, bibliotecas, y sé que hay como unas leyes o algo así como para hacia tanta población, de 5.000, 50.000, pues corresponde una biblioteca, o dos, o corresponde pues una piscina, o tal. Pero en artes visuales estamos igual, ¿qué nos corresponde? Creo que no hay legitimación en ese espacio. Entonces sí que creo que, bueno, ya está, no creo nada. Vale. Guay. ¿Alguna más? ¿Contesto esta parte? En el primer caso, Tabacalera sería un caso un poco menos claro, porque la cesión de Tabacalera se hizo previo a que hubiera marco normativo un plan real. Es decir, el Tabacalera fue una gestión del mientras tanto.
Es decir, el Ministerio de Cultura no tenía presupuesto para gestionar el espacio, los vecinos de Lavapiés llevaban tiempo pidiendo un espacio propio y se le cedió hasta que hubiera presupuesto para convertirlo en el Museo de la Imagen. ¿Qué pasó? Que la crisis económica alargó mientras tanto mucho y entonces, claro, paulatinamente pues se les empezó a exigir un convenio y la negociación ha sido un poco más complicada porque no partía de una negociación, un plan y un objetivo, sino como ir haciendo hasta que yo tenga algo mejor que hacer, ¿no? Que sería el mismo caso, por ejemplo, que la Cebada, la Plaza de la Cebada de Madrid, que es un espacio recuperado durante una noche de estos grandes eventos como la Noche en Blanco, ¿no? Un colectivo de arquitectos cogió ese espacio y hizo una actividad, los vecinos del barrio que llevaban tiempo buscando un espacio para hacer sus cosas, pues se metieron al día siguiente porque estaba la puerta abierta y durante 4 años han ido haciendo cosas hasta que al final la negociación con el ayuntamiento ha hecho que no podía seguir. Entonces tenemos estas cosas que son un mientras tanto, ¿no? Después tenemos algunas más organizadas, por ejemplo en Zaragoza hay una institución llamada La Guinera, que es un edificio de titularidad pública, pero la gestión de contenidos y actividades la lleva una asamblea del barrio, de activistas, artistas, etcétera, etcétera. Entonces hay un técnico de ayuntamiento, en este caso se llama Diego Ganulo, que está ahí trabajando, hay un equipo de seguridad que abre y cierra las puertas, pero los contenidos siempre se seleccionan en la asamblea donde el técnico del ayuntamiento tiene una voz, puede estar en la asamblea, ¿no? Entonces es una institución que sí que ya responde a este cambio de participación activa, ¿no? Que se parece mucho a lo que está pasando en Coruña, por ejemplo. Están negociando ahora 4 colectivos en uso de la antigua prisión, ¿no? Y ha habido unas jornadas, yo creo que hace más de 2 meses, donde hubo técnicos de cultura de diferentes ayuntamientos para negociar esta cesión y ver cómo se hacía. En la ciudad de Guernica, por ejemplo, hay un lugar llamado Astra, que es una antigua fábrica de armas, ocupada en un primer momento por colectivos feministas sobre todo, que paulatinamente se ha negociado, el ayuntamiento ha reformado el edificio porque había unos problemas estructurales muy grandes, pero hay una cesión de largo plazo para aquellos colectivos porque eran los únicos que lo estaban haciendo. Entonces, veríamos en muchas ciudades del territorio donde hay este tipo de pactos o convenios, ¿no? En la ciudad de Málaga, por ejemplo, la Invisible, que es un espacio de titularidad pública ocupada, donde al final se ha firmado un convenio de 3 años, lo malo que cada vez que cambia el ayuntamiento, pues vuelve a haber una negociación. En Barcelona hay uno muy interesante que es Campalló. Campalló es un espacio municipal, cesiona colectivos y los colectivos hacen una cosa muy pilla, es decir, solo queremos una negociación a 1 año. ¿Qué hace eso? Obligar a negociar constantemente con el ayuntamiento. Tensionar. Porque no quieren firmar un pacto que de repente les sea incómodo, ¿no? Entonces, vemos que todo el territorio están apareciendo estas otras instituciones, cada una tiene modelos más o menos claros y lo que estamos aprendiendo ahora es cómo convivir con ellos, ¿no? ¿Por qué están allí? Porque la gente ya estaba en esos sitios raros, ¿no? Desde pues eso, lo que comentaba antes, ¿no? El Ayuntamiento de Barcelona presentó hace muy poco la ordenanza de gestión del patrimonio cívico del patrimonio cívico, donde es un marco de consenso donde se explica quién y cómo se puede acceder desde la ciudadanía a gestionar equipamientos, ¿no? El Ayuntamiento de Madrid ha hecho una cosa muy parecida, que empieza con un plan de participación y acaba en la cesión de espacios, siempre y cuando los colectivos que lo ocupen demuestren que responden a cierto interés general y no representen a la voz una voz única, sino que tienen que aliarse con otros para que sean espacios diferentes, ¿no? Como no puede haber solo los típicos izquierdosos que representan al sector Krusty, sino que tiene que haber izquierdosos con los del ajedrez y con un colectivo de barrio que enseña música, ¿no? Entonces te obligan a hacer alianzas raras para que sea más participada la institución, ¿no? Entonces vemos que el marco normativo, si bien es verdad que no es el más fácil de negociar, nunca ha habido problema con ese mismo marco normativo para acceder a peñas, collas, cofradías, etcétera, etcétera. Es decir, el mismo marco normativo que hace que las cosas sean difíciles es el que ha sido fácil cuando interesaba. Y vemos que a veces la normativa depende también de la voluntad de interpretación de la normativa, ¿no? Que es lo bueno que tiene la ley. Que depende de quién interprete, puede ser una cosa o la otra, lo malo que tiene la ley es que quien lo interpreta decide que se hace con ella, ¿no? Entonces, vemos que ahora mismo no es tanto un cambio de normativa, sino de sensibilidades de interpretación, ¿no?
porque efectivamente collas en Cataluña con locales cedidos hay muchísimos, con el mismo marco normativo. Comunidades fallidas hay muchísimas, cofradías en Andalucía está llena de cofradías. Y ese mismo marco, al final es una cuestión también de voluntad política muchas veces, ¿no? Cómo interpretar lo que dice la ley, ¿no? Intentando, obviamente, no caer en un principio de arbitrariedad o de cesión a tu típico, ¿no? A familiares, amigos, etc. No. Hay muchísima precariedad. Y de hecho las cifras que tenemos encima son muy raras, ¿no? Porque tenemos un baile de cifras constantemente, dependiendo de quién encarga el informe, ¿no? Cuando hasta ahora, lo malo es que hasta ahora los informes siempre lo hacían las entidades de gestión colectiva, ¿no? Que eran los que hacían los anuarios de las GAE, etcétera, etcétera, y nos decían una realidad que después no tenía mucho que ver con lo que nos dicen los informes que están creando las propias uniones de actores, uniones de poetas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sabemos que aunque las cifras sean muy positivas, autores o autoras de libros que vivan de escribir libros en estos españoles, porque somos poetas y arquitectos, ¿no? Entonces tenemos una precariedad sistemática general, completamente, ¿no? Eso abre una pregunta. ¿Podemos llamar eso sector? Igual no es un sector, ¿no? Igual tenemos que empezar a pensar políticamente qué es eso. Igual hay que desectorializar para hacer un frente común de afectados por la cultura. Afectados por la cultura directamente. Y dejar de hacer reivindicaciones sectoriales, yo quiero mi teatro, y empezar a pensar estrategias que articulen el malestar, que es mucho más colectivo de lo que podría parecer, ¿no? Entonces, el plan de sectorialización, que al final es básicamente es política cultural de PSOE, fue muy bien porque dividió, generó interlocutores, pero al mismo tiempo ha dividido y ha dicho quién era el interlocutor y quién no. Entonces creo que tenemos un trabajo de descentralizar y empezar a decir, a ver, ¿quiénes estamos aquí tocados por esto? ¿Qué nos interesa? Vamos a unirnos para hacer demandas colectivas, no sectoriales, porque no existe el sector como tal, ¿no? Y después, la lucha entre el interés general, la exposición de Picasso, que a todo el mundo le va a gustar, pero dar voz, dar espacio a aquellas personas incipientes, a aquellas nuevas voces, a aquellos que dentro de 40 años van a ser Picassos, ¿no? Y creo que allí es donde el tiro por lo seguro y a tiro fijo pues ha impedido pues, el reconocimiento de todo lo que eran seguros, de todo lo que es experimental, de todo lo que es al fin y al cabo lo que tendría que financiar la cultura pública, que es lo que no tiene mercado, que es lo que no tiene aún espacio, que es lo que aún no tiene capacidad de sostenerse a sí mismo. Si la cultura pública financia la cultura ya conocida, no tiene ningún sentido, porque hace acabar con el mercado. Hasta que la cultura pública no se dedique a la cultura experimental, a la cultura innovadora, a la cultura que aún no tiene nombre, a aquella cultura que está por ser, pero que necesita ese empujón, ¿no? Entonces, bueno, a veces como tenemos, no sé, pues muchos ayuntamientos con muchas ínfulas, ¿no? Y cogen un equipamiento y quieren hacer la gran exposición en vez de decir, mira que tenemos ya, no hace falta traer gente de fuera, si es que tenemos mucha gente haciendo cosas. Y esto está pasando en todos lados. La lucha entre el establishment cultural reconocible y la pulsión a tener espacio institucional. Y creo que aquí, en el Estado español, es donde las competencias están súper mal pensadas, ¿no? Que los teatros públicos y los privados compitan por el mismo tipo de obras de teatro no tiene ningún sentido. Porque los privados nunca van a funcionar y lo público va a reproducir lo que ya se conoce. Y es lo que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar paulatinamente que el gran museo también va a tener habitaciones más pequeñitas, ¿no? Que el gran festival tiene que tener una cuota de programación de mujeres, de grupos locales y de grupos cerrados? Entonces, que si no lo empezamos a organizar así, no va a pasar, porque nuestra tendencia es a dejarnos engatusar por lo que brilla. Y lo que brilla siempre es grande y viene fuera. De las bibliotecas, que tienen según la población. Ah, sí, los porcentajes. Claro, no hay una normativa de todo eso. Por ejemplo, en Cataluña, donde el tripartito se hizo el estudio, Xavier Fina, si pasa a la web, está el estudio más exhaustivo de distribución de recursos por ciudad, de habitantes, etcétera, etcétera, que se ha hecho. Ellos hicieron una propuesta de distribución. Lo que pasa es que hubo, bueno, después del tripartito hubo un cambio de gobierno y aquello se ha hecho a perder y no hay una normativa, no hay una obligación. De hecho, hay mucho libre albedrío. Si vas por pueblos y ciudades, pues de repente dices, mira, Fraga quería, es
Praga, pues es lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues habría que intentar compensar. Y ahí sí que hace falta estudios de lo que se tiene, lo que no, porque muchas veces hay más infraestructura que equipamiento. ¿Qué quiero decir con eso? Que existen muchos espacios, que existen muchos recursos, pero no están bien usados. ¿Lo dejamos aquí? Una pregunta. Efectivamente, Internet ha desbordado todos los marcos de consumo de cultura que conocemos. Ha hecho que muchas de las a priori, los jóvenes no consumen cultura y se desenganchan de la maldita tableta. Vamos, una cosa, yo que doy clase en la universidad, que tal vez el teléfono es como quitarse la vida, vamos, prefiero quitarse la vida que la tableta. Pero lo que vemos es que lo que está pasando es que Internet está reproduciendo una cosa un poco pérfida, y son los monopolios. Para abastecernos de cultura a través de Internet tenemos que pasar por 4 proveedores generales. Uno se llama YouTube, otro se llama Amazon, otro se llama Netflix, ¿no? O Spotify, ¿no? Los que queráis, vamos. Y cuando hay monopolio, no hay redistribución. Y lo que en un momento se pensó que era una plataforma muy guay porque todo el mundo podía ser su propio distribuidor y su propio productor de contenidos y le llegaría de forma así casi automática dinero para seguir produciendo, vemos que no. Que el dinero se está estancando en los grandes proveedores de contenidos que proveen a precio cero o casi o gratis. Y creo que el problema que tenemos es que efectivamente hay mucho creador que está usando las redes para darse a conocer, pero no tiene mecanismos para recuperar económicamente su trabajo. En el trap, por ejemplo, hay un fenómeno muy divertido, y es que efectivamente tienen muchísimas visualizaciones online, pero después montan un concierto en el Apolo y no le va a nadie porque los precios del Apolo no son ni los que quiere pagar la juventud, ni les apetece ver el trap en un lugar de gente mayor, ¿sabes? Como prefiero quedarme en casa con mi cerveza o mis lo que sea que se me tomo, y sigo viendo los vídeos y los oigo muy bien. Entonces, lo que vemos es que los mecanismos de consumo cultural tradicionales no encajan con cómo se está consumiendo. Pero, a pesar de todo, no están redistribuyendo beneficios, sino que están llevando beneficios de salas a proveedoras internacionales que encima pagan impuestos en otros países que no son el nuestro. Cosa que no hace nada fácil el control de las plataformas, el control de los contenidos, o que podamos, con los beneficios, financiar nuevas generaciones de, bueno, Trump, no, que ya está muy aburrido, lo que sea que venga, ¿no? Después de eso. Pues nada, terminamos. Solamente agradecer vuestra asistencia, deciros que el colectivo de Menorca para la Democracia es un colectivo de gente abierta, que lo único que intentamos es hacer una serie de actos y hacer pensar a la gente, que nos autogestionamos por la voluntad de cada uno, no recibimos subvenciones ni las tenemos. Y luego, yo para mí ha sido una charla muy interesante. Yo lo que pasa es que ya me siento no viejo, sino que un poco cansado, pero yo creo que esta charla, si la pensáis bien, la gente joven da pie para hacer muchas cosas. Una de las cosas que yo os recomiendo a aquellos que aún tienen ilusión, que aún pueden luchar, que monte un taller sobre la cultura. Un taller de un día, 2 días o 3 días, donde estéis todos los días reunidos, discutiendo, hablando y participando. Eso sería la base para abrir nuevas expectativas de trabajo en el futuro. Y nada más, a todos muchas gracias por vuestra asistencia.